en este día vamos a pasar a la enseñanza de este día, ¿verdad? La palabra de Dios para este día. Qué bueno que estamos aquí. Y qué bueno también a los hermanos que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante. En este día vamos a estar hablando acerca de una enseñanza que Dios ha permitido en este día para este lugar, ¿verdad? El título de la enseñanza es La ayuda del Señor. Y en este día, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo una palabra que Dios ha permitido, que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, pues yo siempre he dicho que cuando Dios permite que estemos en algún lugar para escuchar su palabra, es porque Él así lo ha decidido, Él lo ha permitido, ¿verdad? Y Dios siempre tiene un propósito para todo. Y bueno, en este día vamos al título, por favor, de la enseñanza de este día, que se titula, ahí está, La ayuda del Señor, ¿verdad? En este día vamos a estar viendo una enseñanza que tiene que ver acerca de la maravillosa, gloriosa y poderosa ayuda que nuestro Dios y Señor Jesucristo, que el Padre Celestial y el Espíritu Santo, nuestro Dios siempre tiene con aquellos que le temen, con aquellos que le aman, con aquellos que se acogen a Él, ¿verdad? Que aquellos que buscamos su santo y precioso nombre, buscamos su misericordia. Dios siempre es bueno y grande en misericordia. Y bueno, en este día vamos a la primera cita bíblica que se encuentra en el Salmo 146, versículos 5 al 6. Ajá, ahí está. Voy a apagar esa para que se pueda ver, a ver si se ve mejor la pantalla. Dice, dichoso aquel, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a subir un poquito la luz. Dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. O sea, la palabra verdad también en otras versiones se traduce como firmeza, como fidelidad, ¿verdad? Dice Dios en su palabra, dice, dichoso todo aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Nosotros creemos en el Dios de Israel, ¿verdad? Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conforman lo que nosotros llamamos como Dios en castellano, ¿verdad? Dice el Señor que es muy dichoso, muy bendecido, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Bueno, verdaderamente podemos decir que la persona que pone su confianza, ha puesto toda su confianza, toda su esperanza, todo su deseo, ¿verdad? Toda su fidelidad, ¿verdad? Toda su creencia en el Señor, ¿verdad? Siempre será una persona muy dichosa, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que en Él confiare jamás quedará defraudado, ¿verdad? La Biblia nos dice que todo aquel que en Él confiare jamás quedará avergonzado, nunca quedará defraudado, porque ha confiado en el único y verdadero Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Y bueno, esto es cierto porque todos aquellos que conocemos al Señor sabemos que Dios es grande, ¿verdad? Dios es todopoderoso, Dios es grande en compasión, en misericordia, ¿verdad? Tanto para su pueblo, tanto para con su pueblo amado, sí, como también por aquellos afligidos, aún a pesar de que no pertenezcan a su pueblo, a pesar de que no pertenezcan al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Dios siempre tiene compasión y misericordia por aquellos que están pasando alguna aflicción, ¿verdad? Habemos personas que le hemos conocido, cuando le conocimos no teníamos un conocimiento, un entendimiento pleno de quién era Dios, de quién era el Señor, pero en una aflicción, en una tribulación muy grande, ¿verdad? En su infinita compasión y misericordia, el Señor se atravesó nuestras vidas y nos ayudó a salir del hoyo en el que estábamos, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios nos enseña que que Dios es el único, que no le fallará a aquellos aquellos que han depositado toda su fe y su esperanza y que lo tienen como única opción, ¿verdad? En el mundo hay muchas opciones, hay muchas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que tiene un problema, tiene una dificultad y muchas veces recurren, ¿verdad? La primera opción es recurrir al dinero, a los recursos materiales, a los recursos económicos, a las influencias, ¿verdad? A la ciencia. ¿Está mal? No está mal, ¿verdad? Algunos van más allá, van al extremo, recurren a la brujería, a la hechicería, a las fuerzas sobrenaturales, lo cual no está bien, ¿verdad? Pero aquel que dice, Él es mi única opción, Él es mi única esperanza, en nadie más confiaré, solamente en Él pondré mi fe y mi esperanza de que me ayude, me fortalezca, me socorra,
La palabra de Dios dice que Dios no defraudará a aquellos que confían en Él, ¿verdad? Y a veces en la vida de las personas hay ocasiones, en tiempos en los cuales nos vemos muy estrechos, ¿verdad? En circunstancias difíciles, a tal grado que a veces parece que las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Parece que será imposible salir de aquel problema, de aquella dificultad, de aquella prueba, de aquella aflicción, ¿verdad? No sé si le ha pasado, hay veces que el panorama se ve muy negro, las cosas se ven muy tristes, ¿verdad? Y decimos, no, verdaderamente no vamos a poder salir de esta, pero Dios siempre es bueno, y aparte de que siempre es bueno, el Señor es todopoderoso, glorioso, ¿verdad? Y solamente Él tiene los caminos adecuados, apropiados para ayudarnos, socorrernos en cualquier necesidad, ¿verdad? Él conoce todos los caminos y las formas habidas y por haber, a través de las cuales Él puede ayudarnos, puede bendecirnos, aquellos que le amamos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios bendice a sus amados, aquellos que lo temen, que le aman y que le son fieles y leales, ¿verdad? Que confían sobre todo, de todo su corazón en Él. Una de las cosas que debemos entender es que la palabra de Dios enseña que al Señor le agrada, ¿verdad? Que a Dios le agrada que la gente confíe en Él, ¿verdad? Muchos de los milagros que el Señor Jesucristo no pudo realizar en Israel, dice la Biblia que cuando Dios vino a la tierra, el Señor Jesucristo vino a la tierra, dice que no pudo hacer muchos milagros porque la gente no confiaba en Él, ¿verdad? No tenía confianza, no creían en Él, ¿verdad? No tenían la fe y la esperanza de que Él pudiera ayudarlos, y por esa razón no pudo hacer muchos milagros en la tierra de Nazaret, salvo algunos en los cuales impuso sus manos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que es necesario creer en Dios, creer que existe y que recompensa a los que le buscan, ¿verdad? Los que confían en Él, ¿verdad? Todo el que deposita su esperanza, todo el que deposita su fe en el Señor honrará su fe, ¿verdad? Honrará su fe y no los dejará defraudados. Solamente que aquí hay algo que es importante que entender, ¿verdad? A veces la gente cuando pone su fe y su esperanza en el Señor, espera que inmediatamente el Señor obre en sus vidas, ¿verdad? Que haga las cosas, y a veces el Señor tarda un poquito más en hacer las cosas, y mucha gente a veces se desespera y dice, no, es que yo puse mi confianza en Dios, puse mi confianza en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no me respondió, ¿verdad? Y resulta que apenas la respuesta venía en camino, ¿verdad? O ya el Señor estaba preparando todas las cosas, pero a veces por desesperados, por no esperar en el tiempo del Señor, es que las cosas no salen bien, ¿verdad? Y no avanzan o no conseguimos lo que tanto le estábamos pidiendo, ¿verdad? Aparte de todo, la palabra de Dios dice, la palabra del Señor dice que el Señor está lleno, rebosa de compasión y misericordia por el afligido, el necesitado, el oprimido, el angustiado, el desesperanzado, ¿verdad? Que sin duda Dios en su palabra nos enseña que Él sin duda extenderá su gracia, su compasión y su misericordia a aquellos que ponen su fe y su esperanza en Él, ¿verdad? Y en este día quiero contar una historia maravillosa que siempre me ha encantado. La historia de un hombre, ¿verdad? Que estaba en un momento dado, de un momento preciso de su vida, estaba sumamente angustiado porque le habían encomendado una misión, ¿verdad? Su amo le había encomendado una misión. Lo envía su amo a una misión, ¿verdad? Allá a Mesopotamia, ¿verdad? Y le dice, quiero que hagas esto, quiero que le busques una mujer a mi hijo. Y este hombre dice, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer, verdad? Si yo no conozco allá, aparte de que no conozco, voy a llegar ahí, ¿cómo voy a saber quién es la mujer adecuada, verdad? ¿Quién es la mujer indicada para el hijo de mi amo, verdad? Y la Biblia dice que empezó a orar de momento, y justo cuando acabó de orar, ¿verdad? Llegó una doncella, llegó una señorita, y empezó a hablar con ella, y entonces ahí se dio cuenta que el Señor había coronado su viaje con éxito. Bueno, quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 24, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo una historia, ¿verdad? Una historia que habla acerca de cuando Abraham, ¿verdad? El padre Abraham le encomienda a su siervo Eliezer, ¿verdad? El siervo más viejo de su casa, ¿verdad? De mayor importancia, que fuera a conseguirle una mujer para su hijo, pero que no fuera una mujer cananita, sino que fuera una mujer de su parentela, ¿verdad? De la tierra de donde él venía, o de donde había venido. Y era verdaderamente una tarea, una misión sumamente difícil, mucha dificultad. En aquel entonces no había WhatsApp, no había redes sociales, ¿verdad? No había Facebook,
No había Tinder, no había muchos adelantos que hay ahora para conocer gente, ¿verdad? Prácticamente iba a ciegas y, como decimos, a la buena de Dios. Y dice en Génesis capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice: Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo. ¿Por qué no quería una mujer de ese lugar? Bueno, porque las mujeres cananitas eran verdaderamente, hombres y mujeres cananitas eran verdaderamente altamente inmorales, ¿verdad? Inmorales, idólatras y muchas otras cosas que no eran agradables, ¿verdad? Practicaban la prostitución ritual, hombres y mujeres, y bueno, eran tremendas esos hombres y esas mujeres, por eso que no quería una mujer para su hijo de ese lugar, ¿verdad? Versículo 4 dice: para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra?, respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes de llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre, de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá a una mujer para mi hijo. Versículo 8. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor, en Aram Naharayim, que es Mesopotamia, ¿verdad? Se traduce como Mesopotamia, se conoce como Mesopotamia. Versículo 11: allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces el criado, ¿verdad? Versículo 12: comenzó a orar y dijo: Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga: por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y me conteste: tome usted, y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo, ¿verdad? Aquí él empieza a orar, el Eliezer, ¿verdad? Le dice: mira, Señor, te voy a pedir un favor, te ruego, te suplico, que la muchacha a la que yo le diga: regálame usted un poco de agua para tomar agua, y que ella me conteste: sí, tome usted agua y aparte yo le voy a dar para sus camellos, Señor, permite que esa sea la que tú has elegido. Empieza a orar, ¿verdad? Dice: y así estaré seguro de que has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Versículo 15 dice: aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era la hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro, ya se preparaba para subir, cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Versículo 18 le contesta la joven: sírvase, mi señor, le respondió, y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo en sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo: voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. O sea, le estaba esperando que la muchacha hiciera todo lo que
él le había rogado que hiciera, ¿verdad? Le había rogado al Señor que la doncella, la señorita, hiciera todo tal como él se lo había pedido al Señor, para ver si esa era la indicada, la que el Señor había elegido para Isaac, el hijo de Abraham. Versículo 22. Cuando los camellos terminaban de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 100 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó. Fíjense lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Dios es maravilloso, es glorioso, es todopoderoso. El Señor puede hacer las cosas tal como Él quiere, ¿verdad? Él prepara las cosas de antemano. Dice, ¿podría usted decirme? Dice el versículo 24. Soy la hija de Betuel, hijo de Milca y Nacor, respondió ella. A lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino también tenemos paja y forraje en abundancia para sus camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras: bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Imagínense qué maravilloso esto, ¿no? Él llega a ese lugar desconociendo la ciudad, desconociendo a la gente, ¿verdad? No sabía ni quién era quién. Él empieza a orar, ¿verdad? Y Dios, que es glorioso, maravilloso y todopoderoso, que tiene gloria y poder infinito, ¿verdad? Dispuso todas las cosas para que a la hora que él llegara viniera la muchacha, la señorita, ¿verdad? Rebeca, la hija precisamente, la hija de este hombre, de Betuel, y esa era especialmente la indicada que él había escogido, que el Señor había escogido para Isaac, el hijo de Abraham. Ya Dios lo tenía todo preparado y Dios así es. Cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios prepara las cosas para el bien de los que le aman, ¿verdad? Versículo 28, dice, la joven corrió hasta la casa de su madre y allí contó lo que le había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, ¿verdad? Se dice que Labán era medio ambicioso, ¿verdad? Era ambicioso, le gustaba el dinero, que era codicioso, ¿verdad? Dice, tenía un hermano llamado Labán que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente, ¿verdad? Versículo 30. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado, ¿verdad? ¿Por qué iría en busca del criado? Porque lo que dijo la muchacha, por los anillos y las pulseras de oro, los regalos. Yo creo que fue por los regalos, ¿verdad? Porque era medio interesador de por sí. Labán, la Biblia lo pone como un hombre muy interesado, ¿verdad? Mañoso y otras cosas, ¿verdad? Versículo 31, por favor. Dice, una vez que lo encuentra, dice, ven, bendito del Señor, le dijo, ¿por qué te quedas afuera? Ya que ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. El criado entró en la casa, enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje, y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. En Medio Oriente, de acuerdo a las costumbres que dicen los historiadores, era un acto hacer esto era un acto de hospitalidad, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes que se consideraban y se consideran hasta el día de hoy es precisamente tener hospitalidad con los extranjeros, ¿verdad? Con los peregrinos, con los viajeros, ¿verdad? En aquellos entonces no había tanta peligrosidad como hay ahora, ¿verdad? Que ahora metes a alguien a tu casa y no sabes qué te vayan a hacer, ¿verdad? Pero en aquel entonces, si veían un extranjero, un peregrino, un viajero, ¿verdad? Iban por él, lo llevaban a su casa, ¿verdad? Para que pasara la noche, y aparte de eso les daban agua para que se bañaran, se lavaran la cara, los pies, ¿verdad? Aceite para que se metieran en la cara, las partes expuestas al sol, ¿verdad? Y de esa manera era una forma de mostrar hospitalidad, misericordia a los viajeros, ¿verdad? Versículo 33. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo,
al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no tomarás para mi hijo una mujer entre las hijas de los cananeos en cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes. Yo le pregunté a mi amo: y si la mujer no acepta venir conmigo. Él me respondió: el Señor en cuya presencia he caminado enviará su ángel contigo, y él hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre. La Biblia nos enseña que Abraham siempre fue un hombre de fe, ¿verdad? Que siempre confió en el Señor. Bueno, no siempre, pero ya la mayoría del tiempo puso su fe y su esperanza, ¿verdad? Ya cuando era anciano, si el Señor le había dicho que le iba a dar un hijo aún en su vejez, ¿verdad? Porque él y Sara ya eran ancianos, ya Sara no podía tener hijos, ¿verdad? Porque ya su matriz se había secado, ¿verdad? Él no perdió. La Biblia dice que él nunca perdió la fe y la esperanza en que el Señor podía darle lo que le había prometido. Versículo 41 dice: solo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y ellos no te conceden a la joven. Versículo 42: cuando hoy llegué a la fuente dije: Señor Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua, yo le digo: por favor, deje usted beber un poco de agua de su cántaro. Y ella me contesta: beba usted y también le daré a sus camellos, que sea ella la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no había terminado de orar cuando vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro, bajó a la fuente para sacar agua, y yo le dije: por favor, déme usted de beber. Enseguida bajó ella su cántaro y me dijo: beba usted, y también le daré beber a sus camellos. Mientras yo bebía, ella le dio agua a los camellos. Versículo 47 dice: luego le pregunté: hija, ¿de quién es usted? Y cuando ella me respondió: soy hija de Betuel, el hijo de Nacor y de Mical, yo le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos y me incliné para adorar al Señor. Bendije al Señor Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo, una parienta cercana suya. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganmelo, y si no, díganmelo también. Así yo sabré qué hacer. Versículo 50, ¿verdad? Entonces Labán y Betuel, ¿verdad? El hermano y el hijo el hermano y el padre de la muchacha, ¿verdad? De Rebeca respondieron: sin duda todo esto proviene del Señor, y nosotros no podemos decir que sí ni que no, ¿verdad? Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea su esposa del hijo de su amo, tal como el Señor se lo ha dispuesto. A ver qué día llegan a pedirnos a Ana, sí, sí, llévatela, no te preocupes. Es más, hasta te doy bote, ¿verdad? Pero ya llévatela. Yo creo que así estaban ellos: ya llévatela, por favor, ya no la aguantamos. No, no es cierto. No es cierto, hermanos que nos están viendo a través de la televisión. Es un chascarrillo, ¿verdad? Es un chascarrillo, como decimos acá en México. No se lo crean. Versículo 50: al escuchar esto, el criado de Abraham se postró de tierra delante del Señor. Luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio Rebeca, y también entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde, él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo: déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron: que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte. No me detengan, repuso el criado. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Versículo 57: le contestaron: llamemos a la joven, a ver qué piensa ella. Respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella, ¿verdad? Creo que ya se le estaban cociendo las habas, ¿verdad? Se le estaban quemando las habas, perdón, ya me quiero ir, ¿verdad? Ya no los aguanto. Yo creo que cuando vio el dinero, ¿no? Las joyas y todo, ha dicho: no, pues sí me conviene, ¿verdad? Me voy a quedar para vestir santos y todavía pobre.
Versículo 59 dice: entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que domine tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Hago un paréntesis aquí, fíjense que qué importante es bendecir a los hijos, ¿verdad? Decirles: hijo, hija, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, te prospere, que el Señor te proteja, ¿verdad? Porque verdaderamente la bendición de los padres sobre los hijos es algo que se llega a cumplir, es algo que llega a caer sobre sus vidas, ¿verdad? Benditos son los hijos que todavía tienen sus padres y que sus padres los bendicen. En el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 61 dice: luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron a los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Versículo 62 dice: ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi, porque vivía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo y de pronto, ¿verdad?, levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho, y luego Isaac llevó a la carpa de Sara, luego llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Ah, qué bonita consolación, ¿verdad? Te consigues una chamaca para consolarte, ¿no?, de la muerte de tus padres, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, ¿verdad? Quisiera decir que esta es una de las historias que siempre más me ha impresionado, más me ha impactado. Regálame otro poquito de refresco, por favor. Porque a través de esta historia, cuando yo la leí por primera vez, pude darme cuenta acerca de la inmensa gloria, del inmenso poder, ese poder glorioso y maravilloso de Dios, del Señor, ¿verdad?, que tiene para controlar todas las cosas en el universo cuando Él así lo dispone, ¿verdad? Verdaderamente hay que decir algo, ¿verdad? Algunos dicen, algunos creen que Dios ya tiene todo predestinado, las cosas predestinadas para que así suceda, y no es así. Dios ahora sí prácticamente echó a andar el mundo, ¿verdad? Él puso a andar sobre la tierra, ¿verdad?, sobre el huerto del Edén. Le dijo: no comerás del árbol prohibido, ¿verdad?, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán y Eva por voluntad propia pecaron contra el Señor, y bueno, el Señor, una vez que había echado a andar el mundo, ¿verdad?, a partir de ese momento lo ha dejado que caminara. Pero en ciertas etapas de la historia de la humanidad, en ciertos momentos y momentos como este, el Señor, que es Dios Todopoderoso y soberano Señor sobre su creación, que también tiene el derecho de intervenir poderosamente, ¿verdad?, en la historia, en la vida de las personas, en la vida de los países, de las naciones, de las familias, etcétera, etcétera. Cuando yo leí esta gloriosa historia me impresionó mucho, ¿verdad? Qué grande es la gloria, la majestad y el poder del Señor, ¿verdad? Cómo Dios preparó todo. Me imagino que desde que salió el siervo de Abraham, ¿verdad?, desde la tierra donde estaba en Canaán, donde estaba habitando Abraham ahí, ¿verdad?, con su hijo y con todas sus posesiones, y salió el siervo para Mesopotamia, ¿verdad? Me imagino que el Señor ya ahí ya había dispuesto todo, ¿verdad? Cuando llegó el esclavo, ¿verdad?, el siervo de Abraham, el Señor ya había dispuesto que a esa hora exactamente, ¿verdad?, fuera Rebeca la única muchacha que llegara al pozo, ¿verdad? Porque esa dice la historia que era la hora en la cual llegaban las mujeres. Y hubieran llegado muchas mujeres. La historia no dice que llegaron más mujeres, pero yo quiero creer, ¿verdad? Me atrevo a pensar que en ese momento fue la única que llegó, ¿verdad? Y que precisamente era hija de un familiar, de un pariente de Abraham, y que era la mujer adecuada, ¿verdad?, la mujer precisa que el Señor había escogido para Isaac, para perpetuar la descendencia de Abraham y ayudarlo, ¿verdad?, a cumplir el propósito de Dios para la nación de Israel, ¿verdad?, porque ellos fueron los padres de la nación de Israel. O sea, es maravilloso cómo Dios puede acomodar todas las cosas con su maravilloso poder, su maravillosa gloria, ¿verdad?
Y también otra de las cosas que siempre me ha impactado, me ha impresionado, es que la palabra de Dios nos enseña que el Señor puede hacer todas estas cosas en favor de los que le temen y le aman fiel y obedientemente, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que si nosotros somos fieles, somos temerosos del Señor, somos fieles y obedientes a sus mandamientos, a su palabra, le amamos, le adoramos y le obedecemos, entonces el Señor, con mano poderosa, ¿verdad?, con su infinita gloria y poder, Él puede hacer esta y muchas otras maravillas en favor de los que le temen, en favor de su pueblo amado. Me encanta esta historia, ¿verdad?, porque muestra cómo el Señor tiene todo el poder y la capacidad para ordenar las cosas precisamente para fortalecer, para bendecirte, ¿verdad?, para ayudarte, para favorecerte en el momento que más lo estás necesitando, ¿verdad? Porque este hombre decía: Señor, yo no sé nada, yo no sé quiénes son aquí los familiares de mi amo. Pues Mesopotamia, me imagino que ha de haber sido una ciudad muy poblada, muy grande, ¿verdad? El lugar a donde llegó, ha de haber habido mucha gente, ¿verdad? Normalmente tenemos en la mente que en aquel entonces los pueblitos eran chiquitos, como unas 500 o 1000 personas, pero no, eran ciudades grandes. Algunas ciudades eran de millones inclusive, ¿verdad? Eran zonas muy pobladas, pero maravillosamente el Señor ordenó todas las cosas para que en ese momento solamente llegara al pozo donde estaba el siervo, ¿verdad? No sé, ¿verdad?, si el Señor puso las palabras en la mente de Eliezer, ¿verdad?, del siervo de Abraham, pero el caso es que tal como el siervo de Abraham pidió, exactamente así la muchachita, ¿verdad?, llegó y le dijo: sí, Señor, le doy agua a usted y aparte de eso le voy a dar agua a sus camellos. Esto es maravilloso, esto es impresionante verdaderamente, ¿verdad? Es maravilloso y a mí siempre me ha impactado esto, ¿verdad? Me ha impactado porque Dios tiene ese infinito poder, esa infinita gloria para favorecer, para ayudar, ¿verdad?, a aquellos que le amamos, a aquellos que le tememos, y aún para ayudar a aquellos que, aunque no temiéndole, están en una penosa necesidad, están en alguna angustia, en alguna prueba fuerte, en alguna tribulación muy fuerte, ¿verdad? De los que conocemos actualmente al Señor en la actualidad, muchos podemos decir, ¿verdad?, que muchos de nosotros estuvimos en un momento de mucha angustia, de mucha necesidad, en una tribulación muy fuerte, ¿verdad?, y que en su infinita misericordia el Señor empezó a mover las cosas. Un día recuerdo, ¿verdad?, que me había quedado sin trabajo. Estábamos mi esposa y yo sentados en el parque. Y ahora, ¿qué hacemos, verdad? Ya me quedé sin trabajo, ¿verdad? No tengo trabajo. Y alguien me dice, pasó por ahí, me dice: hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, pues aquí ando buscando trabajo. ¿Por qué no vas a ver a fulano de tal, verdad? Él tiene taxis. Tal vez él podría darte ayuda, podría darte chamba, ¿sabes manejar? Si se manejar, ¿verdad? Ahí estábamos. Y precisamente cuando estábamos ahí tristeando, ¿verdad?, pasa esta persona y dice: ves a verlo, ¿verdad? Y ahí fui a verlo, ¿verdad? Y resulta que sí tenía trabajo, era un amigo mío, ¿verdad? Era un conocido mío. Y gracias a que el Señor permitió en ese momento, aún sin conocerle, aún sin temerle todavía, el Señor permitió, ¿verdad?, que a través de esta persona que nos contactó ahí, que me contactó ahí, pudiera yo llegar con la persona indicada para darme trabajo. Bien dice Dios en su palabra, bien dice el Señor Jesucristo en su palabra, que Dios está bueno, que hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿verdad?, sobre los que le temen y no le temen, porque Dios es bueno y grande en misericordia. Y bien dice su palabra, ¿verdad?, que cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice y hasta el costal le presta, ¿verdad?, para cargar con toda la bendición. Y aparte de eso hay algo muy importante. Dice la historia, ¿verdad?, que Abraham quería una esposa para su hijo, pero quería que fuera una muchachita que fuera de su familia, ¿verdad?, una muchachita decente, una muchachita que fuera virgen, que fuera la adecuada, y verdaderamente eso fue Rebeca para Isaac. Fue una mujer excepcional, ¿verdad?, porque la historia de Isaac y Rebeca nunca dice que le haya dado problemas, nunca dice que le haya dado un disgusto, ¿verdad? Bueno, creo que sí, cuando nació, después cuando ya estaba grande Isaac y Esaú, ¿verdad?, cuando se pelearon por la primogenitura.
Pero esa fue la única vez que tuvo un desatino. Todos tenemos desatinos, ¿verdad? Pero una de las cosas que me encanta del Señor es que cuando Dios te bendice y te da algo, Él te lo da, y es su bendición verdaderamente. La bendición que Él te da es una bendición que no te va a causar estragos, no te va a causar problemas ni dificultades, porque en la actualidad muchas veces decimos, ¿verdad? Ay, es que esto es una bendición. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios podemos decir que el trabajo es una bendición, sí, claro que sí. Pero cuando ese trabajo, ¿verdad?, te aparta del Señor, te aparta de Dios, tienes que trabajar los domingos, o entre semana no puedes asistir a los cultos, no puedes asistir a los discipulados bíblicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y te va alejando cada vez más de Dios, de la iglesia, del Señor. Entonces el trabajo será una bendición de parte de Dios, ¿no? Porque el diablo puede bendecir también, sí, claro que sí. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el que el que único que promete o que prometió prosperidad y riquezas y gloria, ¿quién fue? Satanás, cuando tienta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, mira, si postrado me adorares, toda esta gloria de estos reinos, todos estos reinos te los daré a ti, ¿verdad? La palabra de Dios dice, por favor, dice en Proverbios capítulo 10, verso 22, dice que cuando la bendición viene de Dios, dice, la bendición del Señor es la que enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Otra versión dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Así dice la Reina Valera, ¿verdad? Y esto es cierto, cuando la bendición proviene de parte de Dios y es verdaderamente la bendición que estabas esperando de parte del Señor, esa bendición te va a bendecir, te va a ayudar, te va a prosperar, ¿verdad? Te va a sacar adelante de tu problema, dificultad, necesidad, ¿verdad? Y aparte de eso, esa bendición que Dios te va a dar no te va a causar ningún perjuicio. A veces hay jovencitos, ¿verdad?, que están clamando por una doncella, ¿verdad?, por una señorita. Señor, dame mi esposa, ¿verdad?, dame mi costilla, ¿verdad? Y ellos empiezan a buscar desesperados y dicen, la primera chancluda que me encuentro, ¿verdad? Y en la reunión de jóvenes, la primera que ven por ahí dice, esta me llevo. Y resulta que no se esperaron, ¿verdad? No tuvieron ¿cómo se llama? La prudencia de esperar en los tiempos de Dios, en el tiempo del Señor, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, vamos a ver si esto es tu bendición, vamos a ver, ¿verdad? Sino que dice, no, con esta me caso, ¿verdad? Y resulta que no era lo que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Por no haber esperado precisamente el tiempo de Dios. Pero cuando la bendición viene de parte de Dios y la doncella, la señorita o el joven es verdaderamente un hombre de Dios, una mujer de Dios, en el caso del matrimonio, entonces cuando se casen con el hombre, cuando se case con la señorita, no le añadirá ninguna tristeza, no le causará ningún perjuicio a su vida. Y bueno, quisiera ir casi para el final, ¿verdad? Antes de pasar ya a la conclusión. Como a manera de conclusión quisiera contar un pequeño testimonio, pero antes de terminar quisiera decir que con esta historia de la poderosa y gloriosa ayuda que el Señor le da a Eliezer, el siervo de Abraham, ¿verdad? Quisiera decir que a mí me impacta mucho, como acabo de mencionar, y quisiera decir que esta historia es una de las tantas historias que hay en el pueblo de Dios, cómo el Señor hace misericordias por millares, ¿verdad? Y hay historias por millares de cómo el Señor en algún momento dado salvó, rescató, ayudó, bendijo, socorrió, protegió de forma maravillosa, gloriosa y poderosa, que solamente se le puede atribuir a Él esa gloria, ¿verdad? Porque aquí en esta historia solamente al Señor, solamente a Dios le podemos atribuir la gloria, ¿verdad? No fue producto de la casualidad. Alguien podría decir, bueno, es que fue casualidad que llegara, y yo no lo creo así. Yo creo que fue el Señor el que preparó todas las cosas para bendecir, para prosperar, para coronar con éxito el viaje del siervo de Abraham. Y es que verdaderamente, amados hermanos, hermanas, las formas y caminos en los cuales el Señor opera para socorrer a su pueblo verdaderamente son poderosas, maravillosas y gloriosas, que a veces uno ni siquiera se imagina que así Dios nos va a resolver las cosas, ¿verdad? Así Dios nos va a ayudar a componer
nos va a salvar, nos va a socorrer de la manera, porque a veces decimos, bueno, si no funciona, ¿verdad?, mi oración, pues ya tengo el plan B, ¿verdad? Mi plan B, pues es hacerlo de esta manera, si Dios no lo hace como yo espero, ¿verdad?, o como piensas. Pero resulta que Dios siempre tiene un as bajo la mano. Siguiente imagen, por favor. A manera de Ahí de ya a manera de conclusión, ¿verdad? Quisiera terminar con un pequeño testimonio que puedo decir, ¿verdad?, que esto que sucedió es algo muy parecido para mí con lo que pasó con el siervo de Abraham, ¿verdad? Porque Dios se movió, el Señor se movió de una forma tan maravillosa y tan poderosa, ¿verdad?, que yo dije, esto solamente Dios lo pudo hacer, esto solamente el Señor pudo ayudarme, y porque no había salida, no había para dónde hacerse, ¿verdad?, por las circunstancias. Resulta que hace unos días tuve la necesidad de ir a renovar mi licencia. Y ya desde hace unos días me habían dicho que estaban solamente dando 45 espacios, ¿verdad?, 40, 45, y que llegaban 200, 300 personas al módulo de licencias, porque solamente en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Veracruz, aquí en esta zona, es donde están dando licencias. No hay licencias en otro lado, licencias de manejo, más que en esta ciudad, ¿verdad? Yo dije, híjole, me voy a tener que ir muy temprano, ¿verdad? Hace 5 años que fui a renovar mi licencia, tuve que irme a las 5 de la mañana, y dije, bueno, a las 5 de la mañana había 8 personas, y bueno, me voy a las 5 de la mañana, me paro a las 4 de la mañana, llego a las 5, y resulta que cuando llegué había más de 40 personas delante de mí. Dije, híjole, ya llegué muy tarde, a ver si me toca. Entonces ya llego, me siento ahí, saco mi silla, me siento a las 5 de la mañana a esperar, ya había muchas personas. Le hablo a mi esposa, ¿verdad?, le digo, no seas mala, ven a apoyarme, ¿verdad?, ven a alcanzarme, ya llega. Y ya para esto estaba comentando que uno o dos de los empleados que tenían el módulo eran personas muy prepotentes, abusivas, ese tipo de empleados, ¿verdad?, que trabajan en estos, que aparte de prepotentes, abusivos, son corruptos, ¿verdad?, que muchas veces le ponen trabas a la gente con miras a que le des una dádiva, ¿verdad?, que le des una mordida, como decimos acá en México. Aquí en México un soborno, una dádiva, también se le conoce como una mordida, ¿verdad? Entonces ya llega la hora, como a las 8 de la mañana, aproximadamente 8:30, sale la empleada, y precisamente sale la que dicen que era muy prepotente y abusiva, ¿verdad?, y empieza a contar la fila, ¿verdad? Venía contando, y exactamente llega hasta donde yo estaba, y la persona que estaba delante de mí dice, hasta aquí esta persona es la última, ustedes, o sea, a mí, nos dice a mí y a los demás, ustedes ya pueden irse, ¿no? Váyanse ya. Y dijimos, no, miren, nos vamos a esperar, yo me voy a esperar, nos vamos a esperar, ¿qué tal si alguien no trae los papeles, ¿verdad? Los demás muchachos que estaban ahí dijeron, ¿qué tal si no trae papeles? Y luego dice mi esposa, dice, no espérense, porque ¿qué tal si alguien no trae papeles, o sacan a alguien de la fila, o alguien se va, X o Y, ¿verdad? Y que puede haber corrimiento, y le dijimos, vamos a esperar, ¿qué tal si hay corrimiento? Y dice, no, ustedes ya se pueden ir, ya váyanse mejor, porque hasta aquí y hasta aquí nada más. Entonces agarra a la mujer, marca los papeles del señor que estaba delante, le pone con un plumón a sus papeles, fin de la fila, ¿verdad? Pero yo dije, en ese momento sentía que el cielo se me caía encima, y dije, Señor, ¿y ahora qué hago, verdad? Porque ya perdí un día, ya tuve que cerrar mi negocio, Señor, y si vengo otro día voy a tener que venir a la 1, 2 de la mañana, y Señor, tú sabes, me puedo poner mal, ¿verdad? La presión, pues no sé, algo me puede pasar, o a lo mejor tengo ganas de ir al baño, y quién me va a apoyar, ¿verdad? Y ahí comencé a orar y dije, Señor, ayúdame, por favor, que a lo mejor alguien. Y aparte de esto, las personas que estaban ahí dicen, ¿sabe qué? No sé, tranquilo, vamos a esperar, porque a lo mejor esta mujer no contó bien, esta persona no contó bien, y nada más contó al tanteo, y no son los 45 hasta donde le dijo que eran, hasta ahí. Se debió haber equivocado, ¿verdad? Porque contó en grupos que había 3 personas. Esos 3, bueno, ese uno que estaba con otros 2 los contó de más, ¿verdad?
Y sí tiene que haber corrimiento, ¿no? Entonces ya estuvimos ahí esperando, pusimos a esperar, ¿verdad? Pero prácticamente nos corrió, digo, ya váyanse, vengan mañana más temprano. Y como comentaba yo, probablemente esta persona lo hizo con la intención, ¿verdad?, de que pues, llegáramos al final de la fila, ¿verdad? Bueno, llegáramos con ella, y pues que a lo mejor quería un soborno, que es lo más clásico en estos casos, ¿verdad?, los empleados de tránsito y de esas dependencias. Y bueno, previamente ya habíamos visto también cómo se habían metido otras personas que habían contactado a los famosos coyotes, ¿verdad? Aquí en México hay gente que se dedica a intervenir con las autoridades, se les conoce como coyotes. Habíamos visto que se habían metido, ¿verdad? Y bueno, ya estábamos muy preocupados. Yo estaba muy preocupado, los muchachos que estaban atrás de mí estaban preocupados. Pero dijimos, nos vamos a esperar, chance, y aparte de esas 45, a veces dan otras 15, 10 o 15, ¿verdad? Y extienden todavía más la base, ¿verdad? Llegamos al lugar, bueno, ya se fue corriendo la fila, hasta que antes de que llegara la persona que estaba delante de mí, de esas cosas que ya están de Dios, ¿verdad? Dice el Señor, miren, aquí traigo otro recibo que no está marcado, que no dice fin de la fila. Pero para esto, antes de esto, a ver si me estaba pasando un detalle, antes de esto, resulta que nos dicen, no, la persona que estaba ahí, la que está recibiendo, la que salió muy prepotente, abusiva, ¿verdad? Y tajadera, esta persona estaba ahí recibiendo los papeles y resulta que se va al fondo, ¿verdad? Se va al fondo de allá al fondo del módulo, en un cubículo donde no veía la fila, no veía nada, y se queda